Unidos, hoy vamos a meternos de lleno en un caso bastante complejo. Tiene negocios internacionales, contratos del gobierno en Honduras y acusaciones serias de corrupción bajo una ley de Estados Unidos, la FCPA. Exacto. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Un tema siempre delicado. Sí, y tenemos bastante material aquí. La acusación formal, un comunicado del Departamento de Justicia. También la declaración de hechos de uno de los acusados, que, ojo, ya se declaró culpable. Eso es importante. Y, para ponerle más picante, un análisis legal sobre una estrategia de defensa bastante audaz, diría yo. Sí, una que está dando que hablar. Nuestra idea hoy es, desmenuzar las acusaciones principales, tratar de entender cómo funcionó supuestamente este esquema de sobornos y analizar este argumento legal que busca desestimar parte del caso. Incluso cita una orden ejecutiva presidencial. Así es. Vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Ok, empecemos por los actores. ¿Quiénes son los principales señalados por el Departamento de Justicia? Bueno, son 3 personas clave. Primero, Carl Zaglin, que es un empresario de Georgia, dueño de una empresa de uniformes. Ajá. Luego está Francisco Roberto Cosenza Centeno. Él era el director ejecutivo de TASA. Y TASA era la agencia del gobierno hondureño que compraba cosas como uniformes para la Policía Nacional de Honduras. Entiendo. ¿Y el tercero? El tercero es Aldo Néstor Marchena, un intermediario, digamos. Tiene doble ciudadanía, estadounidense y peruana, y vivía en Florida. Ok. Y para la ley esta, la FCPA, Cosenza, al ser director de TASA... Exacto. Bajo la FCPA se le considera un funcionario extranjero. Eso es clave para que aplique la ley. Claro. Entonces, ¿cuál es el meollo de la acusación? ¿Qué dicen que pasó? La acusación me habla de una conspiración. Supuestamente, entre 2015 y 2019, Zaglin y Marchena se pusieron de acuerdo para pagar sobornos a funcionarios hondureños. Incluido Cosenza. Incluido Cosenza, sí. El objetivo, asegurarse contratos para la empresa de Zaglin, contratos de uniformes y otros bienes, por un valor de más de $10 millones. $10 millones. Es bastante dinero. Muchísimo. Y a cambio de esos pagos, pues los funcionarios habrían ayudado a conseguir los contratos y, también importante, a asegurar que se pagaran. Y mencionaste algo de lavado de dinero también, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Sí, hay cargos de lavado. La acusación describe cómo se movía el dinero. Salía de Honduras, de los pagos de los contratos, pasaba por cuentas bancarias en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Florida, y de ahí iba a cuentas controladas por los funcionarios. Algunas en EUE, otras en Belice. Belice. ¿Y cómo lo ocultaban? Pues usando lo típico, compañías fantasma, para que no se supiera bien de dónde venía ni a dónde iba el dinero. La acusación menciona específicamente más de $166,000 que fueron a cuentas de Cosenza y otro funcionario. Pero, como dijimos antes, hubo un giro. Cosenza se declaró culpable. Efectivamente, Francisco Cosenza Centeno aceptó su culpabilidad, no directamente por violar la FCPA, sino por un cargo relacionado: participar en transacciones con propiedad derivada de actividades criminales. O sea, admitió mover dinero sucio, básicamente. Algo así. En su declaración formal de hechos, lo que llaman el factual proffer, admitió haber acordado recibir y repartir sobornos. Habla de unos $248,000. ¿A cambio de qué? A cambio de usar su puesto oficial en TASA para ayudar a la compañía de Zaglin. Y dio detalles de cómo recibió la plata. Sí. Admitió usar compañías pantalla. Mencionó DC Investment Limited en Belice y DC Investment Holdings Inc. en Florida. Y cuentas bancarias específicas. Por ahí recibió unos $188,000 que le mandó Marchena, sabiendo que eran producto de actividades ilegales. ¡Qué detalle! Y cubría varios contratos, 2 grandes de uniformes, uno de gas lacrimógeno y hasta uno de ponchos que terminó curiosamente en la compra de relojes de lujo que se entregaron en Florida. Vaya historia con los relojes. Pero mientras Cosenza confiesa, Zaglin está contraatacando legalmente. Presentó una moción para que desestimen los cargos de FCPA en su contra. Ahí es donde se pone interesante, ¿no? Exactamente. Ahí está el nudo legal, ahora mismo. El argumento central de Zaglin es una distinción, bastante técnica. Dice que los pagos que se hicieron fueron gratificaciones, no sobornos. Gratificaciones versus sobornos. ¿Cuál es la diferencia según ellos? A ver, ellos dicen
Los sobornos se pagan antes de la decisión para influenciar que te den el contrato. Las gratificaciones, en cambio, se pagan después, cuando ya te dieron el contrato, como una especie de agradecimiento, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Y argumentan que la FCPA prohíbe los sobornos, o sea, pagar para obtener o retener negocios, ese famoso quid pro quo, pero que la ley no menciona explícitamente las gratificaciones posteriores como un delito. O sea, su lógica es, pagamos, sí, pero pagamos después de que ya teníamos los contratos firmados. Así que ese pago no pudo influir en la decisión original, por lo tanto, no es un soborno bajo la FCPA. Algo así. Precisamente esa es la línea. Dicen que como no hubo un acuerdo previo de pagar a cambio del contrato, falta ese elemento corrupto de algo a cambio de algo que exige la FCPA. Es audaz, como decíamos. Y no se quedan ahí. Conectan este argumento con el ambiente político actual sobre la FCPA. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Citan una orden ejecutiva presidencial, bastante reciente, de febrero de 2025. Una orden que critica lo que llama una aplicación excesiva y abusiva de la FCPA. ¡Wow! ¿Usando una orden ejecutiva en una moción de defensa? Sí, y la defensa sugiere que este caso es justo un ejemplo de ese supuesto exceso. Argumentan que el caso no afectaba intereses directos de Estados Unidos ni había competidores estadounidenses perjudicados. ¿Y mencionan algo más sobre la política del Departamento de Justicia? También citan declaraciones recientes de altos funcionarios sobre las prioridades. Dicen que el Departamento de Justicia ha dicho que se enfocarán en casos con un vínculo claro con EU o ligados a cárteles, crimen organizado transnacional. Y sugieren que este caso no encaja bien en esas prioridades actuales. Es una estrategia legal muy completa. Ataca la letra de la ley y al mismo tiempo el contexto de su aplicación. Entonces, resumiendo un poco, tenemos por un lado una acusación con muchos detalles respaldada por la confesión de un participante clave, que habla de sobornos y lavado. Ajá. Y por otro lado, una defensa legal fuerte que no niega los pagos necesariamente, sino que dice, técnicamente, bajo la FCPA, esto no fue un soborno, fue otra cosa. Y además, se apoyan en el clima político. Exacto. Esa es la tensión fascinante aquí. Vemos el supuesto mecanismo de la corrupción, las transferencias, las empresas pantalla, todo el detalle. Pero también vemos cómo la defensa usa la letra pequeña de la ley y la política de persecución penal para intentar desmontar el caso. La pregunta clave es, ¿fueron sobornos o gratificaciones? ¿Y es relevante esta diferencia bajo la FCPA? Esa es la pregunta del millón para el juez que vea esta moción. El resultado puede sentar un precedente interesante. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de cómo termina este caso en particular, ¿qué nos dice sobre los retos enormes que hay para fiscalizar la corrupción cuando cruza fronteras? Totalmente. Y para las empresas también. ¿Cómo navegan esa línea tan fina entre hacer negocios de forma legítima y caer en prácticas prohibidas en distintos países? Sobre todo cuando las políticas de cómo se aplica la ley pueden cambiar. Sin duda, algo para seguir reflexionando y observar de cerca cómo evoluciona este y otros casos similares. Un tema complejo, pero crucial.